Desde la Segunda Guerra Mundial, seguimos asistiendo cada día a la mayor guerra de la que hemos sido testigos. Ha pasado un año desde la invasión de Ucrania por Rusia, que se lanzó desafiando la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. En este último año, el mundo ha sido testigo de muchos acontecimientos importantes. Desde la disolución de la Unión Soviética, Putin, que quería devolver a Rusia a sus viejos tiempos, ha orientado su carrera política en esta dirección. Este proceso, que comenzó con la anexión de Crimea, continúa hoy con el intento de invadir literalmente Ucrania. Pero, ¿realmente consiguieron Putin y Rusia lo que querían? ¿Coincidieron los objetivos del Kremlin antes de que comenzara la guerra con las realidades a las que nos enfrentamos hoy en el frente? Para responder a estas preguntas, necesitamos comprender los últimos acontecimientos en el frente. La defensa del heroico Estado y ejército ucranianos ha dejado atónita no solo a la Rusia ocupante, sino al mundo entero. Hace un año, casi todo el mundo creía que la Rusia invasora se impondría en la guerra. Pero gracias a los extraordinarios esfuerzos de Zelensky y su personal, hoy las cosas son muy distintas. Las tropas invasoras rusas, que no han podido hacer los progresos deseados desde que comenzó la guerra, se enfrentan en los últimos días a la posibilidad de retirarse de Donetsk. La guerra estancada en el este de Ucrania sigue deparando acontecimientos muy importantes. Putin, que presume de ser una de las potencias militares más importantes del mundo, está atónito ante estos acontecimientos. Según informaciones procedentes del interior del Kremlin, Putin está siguiendo la guerra muy enfadado. Putin, que continúa enloqueciendo ante las noticias negativas de su personal, sigue los acontecimientos de forma desmoralizada. Los acontecimientos del frente también parecen seguir molestando a Putin y al Kremlin. En las declaraciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Facebook se pone de manifiesto la superioridad de Ucrania. El teniente general Valery Zaluzny comparte los últimos acontecimientos de la guerra con las siguientes palabras: durante el último día, las tropas rusas de ocupación han llevado a cabo numerosos ataques aéreos, incluidos 7 misiles y 27 vehículos aéreos no tripulados Shahid y 120. Añadió que estos ataques aéreos fueron neutralizados por el heroico ejército ucraniano. El intento de invasión lanzado por Rusia está atascado en algunos puntos de Ucrania. La guerra caliente continúa en los frentes de la Imen, Bakhmut, Avdiivka y Marinka. El heroico ejército ucraniano sigue conteniendo a las tropas invasoras rusas en el este de Ucrania. Según la información de Telegram procedente de estos puntos calientes de la guerra, el heroico ejército ucraniano sigue haciendo aquí un buen trabajo. Una vez más, según la información recibida del jefe del Estado Mayor de Ucrania, el teniente general Valery Zaluzny, las bajas de las tropas rusas de ocupación siguen aumentando. El ejército ruso de ocupación perdió 650 soldados, 11 vehículos blindados, 7 tanques y 6 drones durante los combates. Los acontecimientos positivos a favor del heroico ejército y Estado ucranianos continúan a toda velocidad. Si el heroico ejército ucraniano continúa con esta estrategia de defensa en los próximos días, existe la posibilidad de que las tropas rusas de ocupación se retiren de Donetsk. Este desarrollo, que tiene un efecto de ducha fría sobre Putin y su personal, ha causado nervios en el Kremlin. Mientras se producen estos acontecimientos en el campo militar de la guerra, en el diplomático las cosas siguen funcionando a favor del Estado ucraniano. El líder ucraniano Zelensky, que recientemente visitó Polonia, se marchó de allí bastante contento. El presidente polaco Andrzej Duda entregó a Zelensky la más alta condecoración del país, el Águila Blanca. Zelensky recibió una de las condecoraciones más importantes de la historia de Polonia. Zelensky, que realizó un esfuerzo sobrehumano en este intento de invasión iniciado por Rusia, fue considerado merecedor de esta condecoración por los servicios prestados. Si los objetivos expansionistas de Rusia continúan, se considera un escenario potencial que la integridad territorial de Polonia se vea en peligro. Zelensky y sus colaboradores no solo defienden la integridad territorial de Ucrania. También están luchando por la soberanía de los países que antes formaban parte de la Unión Soviética. De hecho, el heroico ejército ucraniano continúa su justa lucha por la soberanía de toda Europa.
A la luz de esta información, no es casualidad que Zelensky haya sido condecorado con el Águila Blanca. Casi todos los estados siguen oponiéndose a la política de ocupación rusa. Desde el comienzo del intento de invasión, Rusia se ha enfrentado a las más duras advertencias de los países europeos y occidentales. Si este intento de invasión continúa, parece que estas advertencias y acciones continuarán, haciendo caso omiso de que cada país tiene sus propios derechos de soberanía. Putin y su personal se quedan solos en este intento de invasión. Esta insignia entregada a Zelensky es uno de los indicadores más importantes de esta situación. Sin embargo, el apoyo de la parte polaca no se limita a lo espiritual. También se informó de que mantendrá conversaciones con el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki sobre las necesidades militares del ejército ucraniano. El apoyo militar tiene un impacto significativo en la justa lucha de Ucrania. Para impedir que las tropas invasoras rusas atraviesen la parte oriental de Ucrania, la ayuda a Ucrania debe continuar a toda velocidad. Es un hecho visible que Rusia no ha conseguido el resultado deseado desde el injusto intento de invasión. El hecho de que los países europeos y occidentales estén aumentando su apoyo a Ucrania es una evolución muy desfavorable para el Kremlin. Putin, víctima de sus ambiciones personales, es pesimista sobre cómo salir de esta situación. Putin, que empieza a sentir que se acerca al final de su carrera política, sigue sentado impotente en el Kremlin. La justa y heroica lucha de Ucrania parece fallar a Putin y al Kremlin. Día tras día, Ucrania sigue ganando fuerza en su justa lucha. El Kremlin, en cambio, sigue perdiendo poder con las noticias que llegan de los frentes día a día. Putin casi ha firmado una mancha que pasará con letras negras a la historia rusa. Es motivo de gran curiosidad en que desembocará esta guerra iniciada por la Rusia ocupante en los próximos días. Esta es la información candente que llega de la guerra entre Ucrania y Rusia. Las tropas rusas no han podido superar la defensa de las heroicas tropas ucranianas en el este del país. Sin embargo, las pérdidas de las tropas rusas de ocupación en los frentes siguen aumentando día a día. Además, el creciente apoyo de Europa y los estados occidentales a Ucrania indica que las campanas están sonando para el Kremlin.